puedas tener mayor poder al de todos los reyes de la tierra. Y le entregó todos los misterios y los secretos de las magias y las dimensiones ocultas, cómo invocarlas, cómo manejarlas, cómo estas entidades se someterían a él. Están las clavículas de Salomón, que son el poder sobre los demonios. Son al menos dos grimorios mágicos atribuidos al rey Salomón. Sus nombres son la clave de Salomón, que data del siglo XIV, y la llave menor de Salomón del siglo XVII. Ambos están entre los libros más importantes del esoterismo. Podríamos decir que Salomón es el padre de todas las artes místicas que han surgido en la historia. Las clavículas de Salomón son libros de demonología, con una mezcla de magia cabalística judía y la magia de la antigua Grecia. Ya usted me dirá qué tiene que ver el tema de la demonología y la cabalística con Dios, ¿no? El supuesto Dios verdadero, como ellos lo hacen creer, y un ser de luz. Esto no tiene nada que ver. Como dice el mismo mensaje de Jesús, ¿no? A través de los apóstoles, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El Dios verdadero, la fuente original en la creación, no tiene relación con estas dimensiones oscuras. Es imposible que a Salomón lo haya contactado el Dios verdadero. Obviamente sabemos que no es así. Lo contactó un ser regresivo, un ser reptil, un ser oscuro, que le depositó todo este conocimiento. La llave menor contiene descripciones de espíritus y conjuros para invocarlos y obedecer al hechicero. Se mencionan 72 grupos de jerárquicos de demonios. Estos 72 demonios habrían sido invocados por Salomón y encerrados en vasijas de bronce selladas de una forma energética. Imagínense todo lo que hacía Salomón, ¿no? Porque él gobernó sobre los habitantes de los mundos celestiales, es decir, demonios y espíritus, así como los habitantes humanos de los mundos terrenales. Esto lo dice el Megila 11b. Al parecer, también habría comandado demonios a construir el primer templo de Jerusalén sin utilizar herramientas de construcción. Esta es otra de las leyendas. Por ejemplo, en el Kitwin 68b dice: quiero construir el templo y necesito al Shamir para esto. El misterioso Shamir ha sido relacionado con una magia de los demonios. Salomón resguardó el arca de la alianza y se comunicaba con Dios. Este fue el otro artefacto que, bueno, tenía el pueblo de Israel, que era un aparato tecnológico para comunicarse directamente con Yahvé. Esto era alta tecnología y esto, por supuesto, le daba superioridad al pueblo de Israel sobre las otras poblaciones, sobre todo en batalla. Más sobre la falsa sabiduría de Salomón. Los mitos y el simbolismo del antiguo y sagrado sello de Salomón, aquí lo vemos. Es su sello, vemos la estrella de 6 puntas y todo el significado cabalístico que esto tiene. Se cree que el sello de Salomón, también conocido como anillo de Salomón, sería un anillo con un sello grabado engarzado que habría pertenecido a Salomón, antiguo rey de Israel. Algunos piensan que este símbolo posee poderes mágicos y tiene su origen en la tradición hebrea. No obstante, el sello de Salomón puede encontrarse también en el ocultismo posterior del Islam y Occidente, ya que tanto uno como otro lo adoptaron de la tradición hebrea como símbolo. El sello de Salomón aún se emplea al día de hoy, y una de sus representaciones más sencillas es como pentagrama o hexagrama, siendo este último similar a la estrella de David. Y sabemos para qué se utilizan estos símbolos dentro de la cabalística o dentro de rituales incluso satánicos ocultistas. Estos símbolos se utilizan para las magias oscuras y supuestamente para cosas positivas, ¿no? Pero vuelvo y repito lo que enseñaba el Cristo: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿O qué comparecencia tendrían la luz con las tinieblas? La fuente original de la vida no posee tinieblas en él. Las fuerzas del mal son las que utilizan la dualidad para engañar. Se muestran buenas y en algunos casos se muestran negativas como realmente son, y así engañan. Tienen dos caras, el bien y el mal, la magia blanca y la magia oscura, y ambas las manejaba Salomón. Entonces dicen los religiosos que Salomón tenía todo ese poder porque precisamente Dios le dio la autoridad para doblegar a los demonios, y entonces por eso era un ser de luz, porque él podía controlar a los demonios. Sí, tú podrías, siendo un ser de luz, someter a los demonios, pero no someterlos para que trabajen para ti y para que te construyan templos o para tú enviarlos a tus enemigos, porque ahí no los estás sometiendo y destruyendo, ahí los estás utilizando para trabajar junto con ellos. Entonces, eso lo que demuestra es que Salomón era el rey de las entidades, el rey de los demonios. Muchas veces lo he mencionado acá, que ese gobernante, ¿no?, que dirigió en el primer templo de Jerusalén, realmente era el espíritu Salomón encarnado en ese cuerpo, llamado también Salomón, y que en muchas ocasiones ese espíritu Salomón se ha manifestado en algunos personajes en la historia. Los personajes más perversos, por supuesto, uno de ellos Saint Germain. Y también se sabe que al final del tiempo, el Mesías hebreo que se sentará en el tercer templo de Jerusalén será el mismísimo Espíritu Salomón
aquel que estuvo en el primer templo. O sea que Salomón volverá a gobernar como anticristo cuando aparezca sobre el mundo y tendrá la misma sabiduría de manejar estas energías, hará los sacrificios, bueno, hará exactamente lo mismo que hacía Salomón. Exactamente el mismo plan y el mismo espíritu encarnado. Uno de los documentos en los que se cita el sello de Salomón es el Testamento de Salomón. Es un tratado pseudopigráfico sobre las formas y las actividades de los demonios y los encantamientos efectivos contra ellos. Se ha afirmado que este texto fue escrito por el propio Salomón y que aporta información acerca de ciertas experiencias del antiguo rey en el transcurso de la construcción del Templo de Jerusalén. En el principio del Testamento, el autor nos cuenta la historia de cómo Salomón recibió su sello del propio Dios. En esta narración, Salomón observa que el joven hijo de su maestro de obras adelgazaba más y más cada día, a pesar de recibir un sueldo y una ración de comida dobles. Cuando el rey preguntó al niño, éste le respondió que un demonio lo atormentaba día tras día después del ocaso. Y bueno, ahí surge la historia donde Salomón decide ayudarlo y supuestamente el anillo con el que él sometería al demonio que atormentaba al niño y a todos los demonios, ese anillo se lo habría entregado supuestamente el arcángel Miguel, pero ya les digo yo que ningún arcángel Miguel le entregó ese anillo. O bueno, podría ser el arcángel Miguel, pero de esas fuerzas oscuras. Porque la fuerza oscura siempre copia los principios de la luz. Si la luz tiene 7 arcángeles, ellos también tienen 7 arcángeles. Incluso le colocan los mismos nombres. Pero Miguel, que es el ángel de la justicia o el símbolo que representa la justicia, que precisamente, como se nos muestra en Apocalipsis 12, venía persiguiendo al dragón y a estas hordas de demonios, ¿cómo es que luego de perseguirlos y de destruirlos allá en el universo, entonces le va a dar autoridad a Salomón para que los controle y trabaje con ellos dándole un anillo? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Por supuesto, aquí no fue ningún arcángel Miguel, sino fue algún demonio de ellos que precisamente le otorga ese anillo a Salomón para que él pueda controlar a los demonios. Y se dice que el anillo podría tener este sello, que es el sello de las 6 puntas, ¿no? El hexagrama. El hexagrama que, como lo decía ahorita, es un símbolo que sirve para rituales místicos y este es el sello que hoy en día porta la nación de Israel en su bandera. La estrella de 6 puntas, ¿no? Y ahí está, que no es casualidad, el número 6 del 666, que tiene que ver con Salomón, cuando en el libro de Reyes 10:14, si no estoy mal, dice que el peso que recibía en oro Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Y esto se compara con el Apocalipsis 13 que dice que quien tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de un hombre que es Salomón y su número es 666. Entonces todo está ligado. El número 6 está ligado a estas artes místicas que se utilizan para invocar demonios. Y cuando los 3 6 se juntan, es el ente mayor, la bestia, la entidad más poderosa, el rey de los demonios, que volverá a encarnar al final del tiempo como anticristo. Además, a Salomón se le adjudica la llave menor, que es un grimorio para invocar ángeles y demonios. Aquí, recuerden, estoy repasando lo que es la sabiduría de Salomón. Algunas tradiciones, ritos y creencias, en lugar de circunscribirse en un contexto típicamente religioso, parecen relacionarse en mayor medida con el entorno de lo oculto, y eso es una realidad. La historia y el legado de Salomón está más relacionado a lo oculto, a lo místico, a lo oscuro, que a lo divino. Esto quien investigue se da cuenta. Claro, el que esté cegado por el velo religioso no va a ver esto y va a decir que todo esto son mentiras. Y dentro de este marco, unos objetos de sumo interés son aquellos textos en donde se expresan los métodos a seguir para poder llevar a cabo esas prácticas de características mágicas. Son unos escritos conocidos como grimorios en los que se refieren los procesos a seguir con el objeto de desarrollar estas habilidades y rituales a realizar dependiendo cuál sea el propósito de aquel que busque ponerlos en práctica. Esto es hechicería, esto es brujería, esto no es más. Esa es la sabiduría que Yahvé, el falso Dios, el ente oscuro, le entregó a su siervo Salomón para que pudiera traer a esta dimensión a estos espíritus inmundos. Una de las obras mejor conocidas es la que recibe el nombre de Llave Menor de Salomón, o también conocida como Legemetón, Clavícula Salomonis, una obra que recoge diferentes tratados sobre estas artes procedentes del siglo XVII. Si bien los textos que contienen podría ser unos pocos siglos anteriores, en los cuales se dan instrucciones para la invocación de diferentes entidades, entre ellas ángeles, demonios y otros espíritus, pero también se refiere al sistema para elaborar diversos utensilios, sellos, signos y así como el proceder correcto para realizar algunas oraciones y ceremonias. Aquí está todo el arte de la brujería, con un catálogo de 72 demonios en este documento, ¿no? Que es la llave menor de Salomón. Se pueden invocar
Y de esto se han alimentado muchos personajes en la historia, como Aleister Crowley, Madame Blavatsky, bueno, y varios personajes que han sido famosos por hacer aportes, ¿no?, en todo el mundo de la mística, el espiritismo y el esoterismo. Todo esto se nutre de la sabiduría que recibió Salomón por parte de estos entes extraterrenos negativos y al recibirla la puso en práctica, dio a conocer los ritos, los encantamientos, dejó documentos, ahí pues donde plasmó toda esta sabiduría entre comillas, y de ahí es donde luego se alimentaron estos personajes y que bueno, a partir de ellos se comenzaron a crear corrientes místicas y esotéricas a nivel mundial. Entonces vemos como hoy en día hay toda una serie de artes ocultistas en el planeta Tierra donde las personas pues les encanta esto, desafortunadamente, lo misterioso, lo sobrenatural. Todo esto tiene muchos adeptos y lo que se hace ahí pues precisamente es el manejo de estas energías, traerlas a esta dimensión y que estas energías se alimenten del ser humano, se alimentan de los meditantes que asisten a estas corrientes esotéricas para supuestamente tener experiencias más elevadas. Estos son todos los símbolos que hay en la edición de Aleister Crowley, ¿no? Estos son los aportes, los 72 sellos correspondientes a cada uno de los demonios que menciona los textos. Estos sellos o estos símbolos usted los toma, pinta un hexagrama en el suelo, prende una velas a medianoche y comienza a pronunciar los nombres de estos demonios y téngalo por seguro que se mueven fuerzas. Se le van a mover fuerzas oscuras y yo recomiendo no jugar con todo esto porque dentro de esto pues usted puede invocar espíritus que no sabe usted el efecto que esto pueda tener. Así que esta es la llave menor de Salomón, donde tiene, bueno, varios símbolos, tiene el arte del almadel, bueno, tiene muchas cosas en torno a lo que es el esoterismo. Todos los brujos, esotéricos, astrólogos, chamanes, todo tipo de magos se alimentan de toda esta supuesta sabiduría. Salomón tiene textos antiguos de magia y poder de otro mundo. Y son de otro mundo porque es un conocimiento extraterreno. Bueno, aquí usted puede repasar los tratados mágicos de Salomón, hechizos, invocaciones, encantamientos, bueno, una cantidad de información que esto los que se entrenan en el mundo del ocultismo lo saben muy bien, practican esto, lo conocen, digamos que se vuelven habilidosos en el manejo de estos rituales y encantamientos para invocar energías. Pero esto es una magia y poder de otro mundo. Esto fue traído por la rebelión aquí. Esto no es que el ser humano se lo inventó. De hecho, el libro secreto de Enoch, el libro apócrifo de Enoch, habla precisamente cómo estos vigilantes, los ángeles caídos, enseñaron a los seres humanos los encantamientos, los hechizos. Ahí lo dice textualmente. Entonces es un conocimiento traído por ellos y que luego se lo entregaron a un hombre que es Salomón para que él lo organizara, ¿no?, y lo difundiera de forma masiva. Y así es como se componen las clavículas del rey Salomón, que en resumen es el poder sobre ángeles y demonios. Cuando se menciona ángeles, no necesariamente se esté refiriendo a ángeles de luz. De esto hay información en el Corán, en el Islam se sabía y se sabe de que Salomón era un personaje que era capaz de manejar a los demonios o a los djinns, como se llaman en el Corán. Y esto que he mencionado es la sabiduría, la verdadera sabiduría del rey Salomón, y no verdadera porque sea buena, verdadera porque es la realidad de lo que Jehová le entregó a él, una ciencia ocultista, ciencias nigrománticas, encantamientos para el manejo de demonios, para seguir manipulando y que estos demonios se sigan alimentando de los espíritus humanos. Salomón abrió el portal en el primer templo de Salomón para traer esas entidades y él poder controlarlas en esta dimensión con su anillo. Y por eso trabajaban para él. Por eso prosperó el reino del rey Salomón, pero prosperó en el tema de la materia, ¿no? En dinero, en lujo, en mujeres. Eso es lo que traen estas dimensiones. Entonces, ese templo emanaba unas energías muy fuertes que alimentaban a los demonios. El sacrificio, el tema del bacanal a nivel sexual, por eso tenía tantas mujeres. Bueno, el derroche de energías en el templo, en el primer templo de Salomón, era impresionante. Por eso ahí eso era un nicho de entidades, de invocaciones, y ahí se mantuvieron hasta que ya Salomón falleció, el primer templo fue destruido, y los hebreos quisieron volver a hacer esto en el segundo templo, no tuvo la misma, digamos que la misma potencia energética ese templo, era mucho más modesto, mucho más pequeño. Sin embargo, se hacían los sacrificios y ahí se mantenía, digamos que, esas energías densas. Pero en el tercer templo de Salomón es donde se pretende restaurar todo el sacrificio y el nivel de invocación que había en el primer templo. Porque lo que quiere Salomón, ya como anticristo, es volver a abrir el portal para atraer a todas esas entidades
a la dimensión terrestre, para que vengan aquí a posesar, alimentarse de los seres humanos. Esa es la gran sabiduría que tenía Salomón y que volverá a mostrar cuando se siente en el trono del mundo como el Mesías, el espíritu Salomón que traerá nuevamente al mundo su falsa sabiduría. Y voy a terminar con dos citas muy interesantes donde Jesús precisamente habla de la sabiduría de Salomón y la muestra como es, ¿no? Como una falsa sabiduría o una sabiduría que no es tan potente, no es tan poderosa. Y vamos a entender por qué. Mira lo que dice acá en Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Esto es una profecía, es la profecía de la reina del sur. Yo he hablado de esto en varias ocasiones acá en el canal y la reina del sur se refiere a un lugar, por eso dice a lo último, he aquí más que Salomón en este lugar. No se está refiriendo a la reina de Saba. Eso es otra historia. Aquí lo que se está refiriendo es a un lugar que queda al sur de la tierra, por eso dice, porque ella vino de los fines de la tierra, y en ese lugar hay más sabiduría que Salomón. Y ese lugar no es otro que América del Sur, la reina del sur. ¿Y cuál es la sabiduría que hay allí que es más grande que la de Salomón? Porque la de Salomón es en Oriente, allá en Israel, donde fue contactado por Yahvé. Bueno, la sabiduría que se entregó en América del Sur es el contacto de los hombres de las estrellas cuando vinieron aquí y tuvieron ese contacto con los pueblos ancestrales. Entregaron profecías, entregaron conocimientos espirituales, entregaron conocimiento para el tema de la siembra, de cómo organizar las comunidades, es decir, la sabiduría de los Hopi, de los mayas, de los incas, de los cherokee, de los sioux. Bueno, toda la sabiduría ancestral que fue entregada en los pueblos antiguos, el contacto, los waymakers, esa es la sabiduría que es superior a la de Salomón. Es una sabiduría conectada con la vida, porque eso se le entregó a los pueblos ancestrales, la conexión con la Pachamama, con la naturaleza. Y todo ese legado ancestral, de alguna u otra forma, se trasladó en generaciones. Eso está en la genética del latino. Aunque esté dormido, aunque esté manipulado, aunque se haya intentado borrar de la historia ese legado ancestral, porque así lo han hecho con todas las colonizaciones que luego hicieron aquí, ese legado permanece. Ahí se mantuvo en nuestra genética las enseñanzas y el conocimiento que los hombres de las estrellas de la luz trajeron al contactar con estos pueblos. Esa es la sabiduría que es más grande que la de Salomón que se le dio allá en Oriente, en Israel. ¿Y por qué es superior? Porque obviamente la de Salomón es una sabiduría de oscuridad. Esta es una sabiduría de vida, de luz, de conexión con la naturaleza. Y por eso dice que la reina del sur al final del tiempo se levantará. Cuando los poderes del mundo intenten azotar por última vez a la humanidad, intenten destruir América Latina, será la esperanza, no solamente por las personas, porque no quiere decir que aquí en América Latina no haya gente mala. En todos los lugares del mundo hay gente que desafortunadamente tiene intenciones negativas, pero también hay gente muy buena en Europa, en Asia, en todos lados. Pero América Latina es el continente que se preservará en medio de conflictos bélicos que van a venir. Aquí hay alimento, aquí están los pisos térmicos, aquí hay agua, hay oxígeno, hay tierra para sembrar. Y eso lo coloca como un lugar de esperanza y además de eso, los latinoamericanos que tienen ese legado ancestral que debe levantarse, debe despertarse para recuperar precisamente esa verdadera sabiduría que es la que está conectada con la vida. En cambio, la sabiduría de Salomón por allá en Oriente es la que va a llevarlos a su destrucción. Y en esta otra cita, Jesús dice lo siguiente en Mateo 6, 26, 33. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces aquí Jesús dio una enseñanza sobre, bueno, las necesidades básicas por las que el hombre se preocupa en este mundo, que hay que conseguir dinero para alimentarse, para comprar las cosas. Y él lo que dice es, miren a la naturaleza, comparen con la naturaleza. Los pájaros del campo no están preocupados como los seres humanos en buscar el alimento.
Y aunque no trabajen ni estén preocupados, la misma naturaleza les da el alimento, tienen el sustento, tienen el alimento y su hogar asegurado en la naturaleza. Porque no están preocupados. ¿Y por qué lo tienen asegurado? Porque los pájaros están conectados a la vida, están conectados a la naturaleza, están conectados al universo. No como nosotros que estamos desconectados al sistema, que ese sí nos obliga a trabajar porque si no conseguimos dinero, pues no nos podemos alimentar ni tener una casa digna. Y también habla de los lirios del campo, que no trabajan tampoco y se visten muy bonito con sus flores, con sus hojas, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. Entonces vuelve a poner Jesús a Salomón por debajo de la ley natural. Entonces le dice a la gente, compárense con la naturaleza y miren cómo el Padre de la creación le da sustento a toda la creación. No se preocupen, busquen el reino de los cielos y su justicia, es decir, conéctense a la ley de la vida que palpita en su corazón, háganse justos y no volverán a tener preocupación por todas estas cosas, porque todo esto será añadido. Si se le da alimento a los pájaros y a las plantas, que son criaturas inferiores al hombre, ¿cómo no se le va a dar sustento al hombre, que es una criatura con una inteligencia y unas capacidades totalmente distintas? Pero este sistema que controla nos ha hecho creer que somos menos y que necesitamos de este sistema para poder existir. Pero eso no es cierto. Cuando este planeta se renueve y ese sistema que controlará Salomón al futuro sea destruido, el hombre se volverá a conectar con Dios, con la naturaleza, con la vida, con el universo. Y no volveremos a estar preocupados por alimento, por vivienda, por enfermedades, por trabajo, porque en el nuevo mundo eso dejará de existir. Los seres humanos vivimos en un planeta que nos da absolutamente todo, solo que en medio de eso se colocó un sistema, controló el alimento y nos lo vende. Un alimento que la tierra da de gratis. Controló el agua y nos la vende. El agua que rebosa en este planeta, el oxígeno, todo lo han controlado y nos lo venden. De cosas no nos venden la luz solar y el oxígeno porque, bueno, no pueden atraparlo, ¿no? Porque donde pudieran atraparlo y colocarlo en bolsas o en recipientes, pues ya nos vendieran también hasta la luz solar y el oxígeno. Pero bueno, el oxígeno lo contamina. Entonces, esa es la enseñanza, diciendo que la conexión con la naturaleza es superior a la gloria que tenía Salomón. Y la gloria que tenía Salomón ya la leímos, que es el manejo de fuerzas oscuras. Entonces, el mismo Jesús colocó a Salomón por debajo de la sabiduría de la vida. Y esa es la realidad. Este no era un gran hombre, ni su sabiduría era superior. Era un ser completamente oscuro que empleaba su sabiduría para el manejo de las energías y los demonios. Y este es el personaje que en corrientes cristianas o religiosas pues lo aplauden y dicen que era un gran hombre. Este era un perverso, el mismo perverso que volverá como anticristo al final del tiempo. Y esta es la verdad sobre la sabiduría de Salomón. No era una sabiduría real, no era una sabiduría de Dios, sino era el conocimiento de un falso Dios que le legó a Salomón para que él pudiera tener poder y autoridad como rey en aquella época. Y esta es la realidad de la falsa sabiduría de Salomón.